En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Me he coronado rey de tu boca, esta destreza loca que me ha enseñado a vivir. Rasgado por dentro, gritando en el viento por ti. Me he preparado para este momento, que al conquistar para siempre se aliento. Haré con el tiempo que te ha guardado para mí. Y dime tú a quién besarás. Cuando el sol caiga del cielo y deslice por tu pelo, baby, dime tú. Y dime tú a quién besarás. Yo te elijo a ti. Desde los estudios virtuales de RCR 750, escuchando esa maravillosa canción de Daniel Sheehan, Dime Tú, del año 2019. Bueno, artistas nuevos que yo voy conociendo gracias a la gentileza de buenos amigos que van presentándome cuáles son las nuevas olas. Cuando lo vio Catherine Manzano se sorprendió mucho, me imagino que se sorprendió positivamente. Bueno, Catherine, aquí estamos sorprendiendo en nuestros gustos musicales. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, a través de las redes sociales RCR 750, a través del canal YouTube. Saludos a María Macei, a Pedro de Armas, al Brujo Lelois, siempre invictos en el chat en vivo del canal de RCR 750 por YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra productora insigne, José Gregorio González, el zar de los controles, Cristi Blanco en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Hoy tenemos un programa muy especial, Día de San Marcos Evangelista, uno de los 4 que escribieron una porción del Nuevo Testamento, gran fiesta para los católicos en todo el mundo y por supuesto una salutación muy importante a todos los Marcos. Marcos, hoy es tu día santo. Estoy seguro que nuestro invitado conocerá más de un Marcos a quien podrá saludar. Tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Mike Delgadillo. En las redes sociales, Instagram, @Mike es Mike, o sea, M-I-K-E, Mike Piso Delgadillo 12 en Instagram y @Mike Piso Delgadillo en Twitter. Bueno, Mike no solo es psicólogo, sino ha sido varias veces campeón nacional de oratoria en México y es actualmente consultor político del grupo ABG 21 dirigido por el estratega político Abidel Villarreal Gálvez. Y con él quiero conversar, bueno, sobre lo humano y lo divino, pero comencemos por México. México es tu país, Mike. Y para los venezolanos, México tiene una valoración fundamental. Emocionalmente estamos muy vinculados. Cada vez que nosotros celebramos un cumpleaños, si pudiéramos, no siempre podemos, si tuviésemos algún recurso, pues contratamos un mariachi. Ok, y empezamos a cantar El Rey y demás canciones, ¿no? En fin, la época de oro del cine mexicano, así como la larga temporada de El Chavo del Ocho, por ejemplo, nos vincula
emocionalmente. Pero además somos dos países petroleros, somos dos petroestados, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar contigo para que tú me des la panorámica de qué es México hoy, cuáles son sus principales oportunidades, sus principales ventajas y cuál es el inventario de los problemas que como todo país tiene. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, amigo Víctor? Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación muy buena. Antes de iniciar, quisiera hacer un pequeño paréntesis de no más de 30 segundos respecto al tema musical con el cual decidiste iniciar este programa del artista venezolano Danny Ocean. Y me llama mucho la atención cómo es que tanto la música, el cine y demás situación nos puede hermanar. Solo hacer un pequeño comentario. Esta canción fue compuesta en 2017 por el autor cuando estaban las protestas en Venezuela, en tu país, que bien conocerás, y cómo es importante que a veces uno no conoce el contexto, canta una canción, se la aprende de memoria y no sabía cuál es el contexto en el cual se realiza, ¿no? Entonces hay un profundo amor de este cantante venezolano hacia su país y una tristeza hacia la situación que se ha vivido durante los últimos años. Después de este pequeño paréntesis, bueno, ahora toca hablar de mi país, que lo reitero, somos hermanados por Latinoamérica, somos petroestados. Y bueno, México vive una situación interesante porque la pandemia de COVID-19 puso a prácticamente todos los países, las grandes potencias, la nuestra no lo es, a prueba. Entonces se resintieron muchos aspectos, se vieron qué cosas se pueden mejorar y también se salieron adelante en otras cifras, ¿no? México creo que, como lo saben, al tener una gran extensión territorial, tiene frontera con Estados Unidos de más de 2,000 kilómetros, que es algo muy importante para la economía pujante de México. El actual presidente ha optado por algunos proyectos como refinerías, que algunos han cuestionado, sobre todo por los tiempos actuales en los que dicen que no era tan rentable, pero bueno, es una apuesta de infraestructura la que se realiza. Y bueno, México tiene una economía sólida, pero que sin duda alguna espero que se recupere lo más pronto posible después del COVID-19. Bueno, sí. Ahora, yendo hacia lo político, tú eres campeón nacional de oratoria, no una vez, sino varias veces, ¿no? Y tú me has comentado que eso supuso para ti una preparación muy intensa. ¿Puedes echarnos el cuento? ¿Cómo se prepara un campeón de oratoria? Sí, bueno, mira, yo conocí el mundo de la oratoria, para ser muy sinceros, a los 12 años. Yo iba ingresando a la educación secundaria, que le llaman en mi país, me imagino que en Venezuela es el colegio, que sería como el séptimo año, por así decirlo. Y bueno, fue muy curioso porque yo era el niño estudioso que tenía ganas de participar en diferentes concursos de matemáticas, de español y demás. Y una maestra en aquel entonces de formación cívica y ética fue la que me eligió para formarme en oratoria. Ahí comencé y la preparación era en el día. Ella pedía permiso en algunas clases que consideraba no tan importantes como educación física, por ejemplo, o las propias de formación cívica y ética, y me daba la oportunidad de estudiar en un laboratorio diferentes temas que íbamos a ver en los concursos, temas tanto históricos, políticos, sociales y económicos. Entonces, desde muy temprana edad pude tener yo acceso y sumergirme en este conocimiento, y por las tardes, durante 6 días a la semana, practicábamos de 4 a 5 horas diarias, en el cual eran 2 esquemas: un discurso preparado, que era memorizado, y un discurso improvisado, que era respecto a los temas que yo había leído. Me dijo: tú ya leíste artículos sobre el agua, quiero que me hables sobre el problema del agua en el mundo. Tú ya leíste sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, quiero que me hagas un discurso de la Segunda Guerra Mundial. Y esa era la preparación básica. Conforme vas creciendo, conocí también el mundo del debate, y bueno, era apilar una lista de temas potenciales que podían aparecer y tratar de documentarse lo más posible, no solo con el tema teórico y jurídico, que es importante, sino también a mí me gustaban mucho los números y buscaba estadísticas que pudieran sustentar los argumentos, porque creo que eso es lo que verdaderamente le da un valor agregado al debate. Entonces, en los concursos que se realizaban regularmente cada año de diferentes organizaciones, por ejemplo, el Universal o el Instituto de la Juventud de aquí de nuestro país, ese era el mecanismo. Meses previos, tú ibas revisando la convocatoria, los temas potenciales, y te ibas documentando para que cuando se acercara la fecha ya tuvieras avanzado la mayor cantidad de temas posibles para poder enfrentar el concurso. Ahora, queda claro que el primer mensaje, tú me comentaste que tú tienes una formación de unas 4,000 horas de entrenamiento y estudio para ser campeón nacional de debate. Unas 4,000 horas, que se dice fácil.
Pero en segundo, ya pasando al tema de la política, uno puede ya el intuir que no hay forma de hablar sin prepararse y no hay forma de dominar un tema sin estudiarlo. Y buena parte de la tragedia política de América Latina, y voy a referirme al caso venezolano, es que los políticos hablan siempre en términos significantes vacíos, apelan a una emoción que no tiene fondo y apelan a unas propuestas que no han preparado debidamente. Entonces, claro, la demagogia es muy ramplona, el populismo que practican nuestros políticos es muy elemental, es muy simple. ¿Por qué? Bueno, porque no se preparan, porque cualquiera les puede decir usted es un mentiroso y muy probablemente tenga razón. Usted no puede sostener un porqué, una secuencia de porqués para seguir debatiendo porque usted no sabe cómo va a ir más allá. Y las salidas son salidas, bueno, siempre habrá dinero, siempre podemos sacar dinero de otro lado, o sea, las salidas, de nuevo, de más demagogia para tapar un pronunciamiento demagógico. ¿Qué puedes tú decir de tu conocimiento de la política de los políticos, del estado del discurso de la política en América Latina? Bueno, creo que sin duda una forma de poder tomar esos discursos es analizando a la sociedad a la cual te diriges. Y eso volvemos al tema, los números. Tú tienes que ver de la población total, qué población o qué porcentaje de población están con una educación universitaria, cuáles ni siquiera concluyen la básica y muchos que han desertado. Creo que ese es un primer tema, ver a quién le hablas. Yo soy de las personas que considera que debe de haber un equilibrio. Es decir, tú no puedes hablar tan profundamente, teóricamente, estadísticamente, porque muchas personas no tienen el conocimiento de esa área a profundidad. Pero también no estoy de acuerdo en que, como lo mencionas, muchos se toman de lo fácil, de los significantes vacíos, de las frases que gustan a las personas y que son muy fáciles de replicar, ¿no? Como por ejemplo, la pregunta fácil. Cuando tú le cuestionas a alguien, bueno, ¿y eso quién lo dijo? Porque hay veces que repiten una idea que se ha popularizado tanto, pero ni siquiera tienen la fuente de la cual nació esa idea. Entonces creo que sí debe de haber un equilibrio, pero que también hay una cuestión importantísima que quizá no luce, pero que es un punto medular para poder resolver eso. Creo que la educación, y particularmente en la formación de las nuevas generaciones a temprana edad, tienen que enseñarles lógica, tienen que enseñarles argumentación, porque tú no puedes saber o detectar que te están mintiendo o que hay una falacia flagrante frente de ti si no sabes lo que es. Tú no puedes detectar lo que no conoces. Y entonces Hay ejemplos de falacias típicas en la oratoria y de falsas argumentaciones, porque yo creo que esto es muy importante. Sí, mira, por ejemplo, no solo en la política, sino en el marketing, no sé si en Venezuela se ha presentado, estoy casi seguro que sí, más de algún producto, de lo que sea, que te dicen, tantas personas no pueden estar equivocadas. Bueno, ¿y quién dijo que no? Cuando muchas personas replican una idea negativa, suponiendo, vayámonos a productos, ¿no? Como refrescos de cola. Los refrescos de cola claramente hacen daño por los niveles exagerados de azúcar, de aspartame, de benzoato de sodio, químicos y lo que quieras, ¿no? Entonces, mucha gente en algún punto pensaba que era sana el refresco de cola, ¿no? Los cigarrillos, tú recuerdas el libro que después se hizo película de Gracias por Fumar, donde el argumento de la persona que defendía la tabacalera era, ¿cómo crees que yo voy a querer que se mueran mis pacientes? Bueno, perdón, mis compradores, si son mis consumidores principales, los que me hacen rico. Bueno, pero es que no es que quieras que se mueran o no, sino que el hecho es que causan ese efecto. Este tipo de contraargumentación, yo tenía amigos que trabajaban en tabacaleras, entonces yo les decía, oye, pero a ustedes no les da pena, no se sienten mal trabajando para una empresa que provoca, digamos, el deterioro de la salud de sus consumidores. Y la respuesta de ellos siempre era, pero el refresco mata más gente. O sea, pero qué sé yo, la comida, el exceso de sal provoca muchísimo más enfermedades a nivel mundial. Ese tipo de argumentos, ¿no? Que es como tirar la pelota fuera de la cancha, Claro. donde está jugando. Sí, mira, incluso creo que hay unas cuestiones, como lo sabes, en algún posgrado que realicé en cuestión de consultoría política, había materia de psicología política, pero también de psicología del consumidor, porque al final de cuentas los políticos se han convertido en un producto y
y uno se percata de que hay cosas que por más de que tengan un sustento lógico y que te estén mostrando que causan un daño para ti, es algo pasional, es algo emocional. Por ejemplo, acá en nuestro país, hace algunos 2 o 3 años aproximadamente, el Congreso de la Unión aprobó en materia de salud que todos los productos que tuvieran exceso de azúcares, exceso de calorías y exceso de grasas trans tuvieran un sellado particular en color negro, grande y al frente, que supuestamente inhibiera el consumo, porque los niveles de diabetes, de obesidad y de hipertensión en nuestro país, tanto infantil como de adultos, se estaban disparando. Y hoy en día los números siguen prácticamente igual. Eso quiere decir que aunque te estén evidenciando en un empaque que te va a hacer daño, la gente lo sigue consumiendo. Creo que es algo parecido, si lo pudiéramos hacer una analogía, con el tema político, porque hay veces que la gente quiere escuchar eso. Le cuesta mucho enfrentar la realidad. Y eso creo que tiene que ver con la formación cultural que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O sea, parecería mentira, pero a veces nos gusta escuchar cosas que no son ciertas, porque son algo, una ilusión, ¿no? Por así decirlo, un realismo mágico. Ahora, Mike, tú decías, estábamos en la línea de identificar, digamos, la forma de la argumentación política, ¿no? En el primer argumento era como para cazar un político malo, ¿no? O sea, si al final tú ves si tú analizas el discurso del político, tú puedes decir, este es un mentiroso, de entrada, ¿no? Claro, eso es importante. Pero bueno, tienes que no solo analizar el discurso del político, sino el contexto en el que está. Es decir, muy pocas O sea, político que no sabe a quién le habla es un político que está condenado al fracaso. Claro, o sea, los políticos, por ejemplo, que se ufanan en dar estadísticas, en hablar de porcentajes, en comentar productos internos brutos, en hablar de tasas de inflación, en hablar de las características, en el caso venezolano, de la hiperinflación, en comentar imagínate, el comportamiento de los mercados en una sociedad mal formada, cuya mitad de la población no ha terminado el 9º grado, bueno, eso es ruido para la gente. Claro. Ok. Entonces, ¿qué tipo de discurso es efectivo en un político, en una sociedad como la venezolana, que está tan abandonada en términos de educación? Las universidades cerradas, casi cerradas por el tema de la pandemia, por supuesto la deserción escolar por pobreza, el abandono del país, 5 millones de personas que, por cierto, pasan muchos recorren tu país para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Cómo se le habla a una sociedad así con cifras? ¿Cómo se le habla? Sin cifras, ¿qué se le dice? No, bueno, claramente tú tienes que dirigir un mensaje correspondiente al nivel del público al cual tú te estás dirigiendo. Como consultor en comunicación, si tú crees que existe una fórmula secreta e infalible para cualquier político, independientemente del lugar en el cual él se esté postulando, es una mentira total. Por ejemplo, en nuestro país, como lo mencionaba, que es tan grande, existe sobre todo hacia el norte, lo más cercano a la frontera con Estados Unidos, un desarrollo por encima de la media nacional. Y esta situación se invierte cuando nos acercamos a Centroamérica. Los estados que se acercan más, por ejemplo, a Centroamérica, Guatemala y Belice, presentan menor desarrollo, mayor pobreza, menor nivel de escolaridad, mayor desempleo, menos percepción económica, menos infraestructura hospitalaria y demás. Entonces, el discurso se va modificando dependiendo de ese tipo de variables. Por ejemplo, en 2014 hubo la figura de candidaturas independientes, que no sé si actualmente estén vigentes en tu país, pero se dio que un joven egresado de una universidad privada. En mi país son candidaturas dependientes, porque son las que permite el gobierno. Ok. Bueno, acá sí tuvo más o menos una vigencia de quizá unos 3, 4 años y luego perdió esa efervescencia. Pero ese caso fue muy interesante porque, para empezar, está ubicado en el segundo municipio más rico de México, o sea, donde había mucha plata. Y luego, el candidato era joven, 26, 27 años, egresado de una de las mejores universidades de Guadalajara y apoyado por un sector económico importante en un distrito el más rico de Jalisco. Entonces, funcionó, ganó,
pero al no tener una estructura partidista, después ese discurso caducó, se renovó. Ahora, vamos a otro extremo. En el estado del que soy originario, Nayarit, hay una playa cerca de un municipio que se llama San Blas. Un alcalde que les recomiendo que busquen. Hay que decir que ese municipio San Blas, esa playa de San Blas, es la playa en donde ocurre la canción de Maná. Exacto, ¿Okay? exacto. En el muelle de San Blas. Tuve la oportunidad de visitar el muelle de San Blas Nayarit, muy lindo, y hay una escultura especial al personaje que existió. Efectivamente, si ustedes recuerdan esa canción, los amigos que nos escuchan, habla de una mujer abandonada, o sea, digamos que no pudo, que se le perdió el novio. Bueno, efectivamente, el novio salió a pescar 3 o 4 días antes del matrimonio y no volvió porque, bueno, se lo comió una tormenta, ¿no? Bueno, sigue con el argumento. Sí, bueno, en ese caso que tuvo relevancia internacional y que incluso llegó a estar con Jorge Ramos en Univisión, con Adela Micha a nivel nacional, o sea, llegó no solo a México, sino a otros países que lo pueden revisar en YouTube, le pueden poner Layín, con Y, Layín. Él, el amigo Layín, así se hacía llamar, ese alcalde también fue independiente y se hizo famoso por una declaración que hizo en la presidencia municipal, en la alcaldía, frente al público, frente a la gente de ese pueblo, claramente, que mucha gente no tiene el desarrollo que en la ciudad, un pueblo totalmente rural, pesquero, y dice, sí robé, pero poquito. O sea, fue una frase tan mítica, ese discurso tan básico, no mencionó cifras. O sea, habló de que robó dinero, no mencionó cifras, no mencionó cuánto era el presupuesto, no mencionó qué hizo con él. Pero y nadie sabe cuánto es poquito para él, ¿no? Exactamente, porque eso es un significante vacío. O sea, lo poquito para ti es muy relativo porque puede ser mucho para mí, dependiendo de la cantidad, ¿no?, a la que se está acostumbrado. El punto es que él en el discurso decía, yo robo, pero doy. Y bajo ese argumento lógico para las personas de esa demografía, de ese nivel socioeconómico y demás, les parecía correcto. E incluso hacía unas fiestas fastuosas donde hacía comida, invitaba bandas, gastaba millones de pesos o miles de dólares, si lo podemos convertir, y la gente estaba contenta. O sea, la gente no lo veía como algo malo. Eso hubiera sido... Aquí en Venezuela tenemos el caso de un gobernador del centro del país, que es, digamos, del parte del oficialismo, pero él es populista fiestero. O sea, él es reggaetonero, desenfadado, que no, pero eso lo ha hecho sin abandonar, sin deshacerse de un perfil supuestamente gerencial, pero es famoso por los templetes que monta, las rumbas que montan, decimos en Venezuela, multitudinarias, y se busca un reggaetonero y él mismo se monta en la plataforma, ¿no? Y entonces desde arriba se ve que está media ciudad allí, se llena de público. Por supuesto, hablar de media ciudad es una exageración pedagógica. Y entonces ocurre que, por supuesto, gana. Yo creo que es el único candidato, de los pocos candidatos al oficialismo, que gana limpiamente, no tiene por qué inventarse la trama. Y por otra parte, bueno, la gente popular está contenta. Me da rumba, ¿ok? Me montó unos rumbones y la verdad que nos igualamos, ¿no? Por cierto que están comentando, bueno, Luz Sierra, saludos, querida Luz Sierra. Brujo Leloa esta semana no pudo estar con nosotros, Andrea, porque tenía obligaciones laborales, pero bueno, no siempre se gana, querido Brujo. Abraham Bencid, Venezuela aprendió de México la mordida. Buenos días. La mordida, bueno, yo creo que no necesitábamos que México nos enseñara, ¿no? Entonces tenemos bastantes dientes para morder. Bueno, se está refiriendo a la corrupción, ¿no? Claro, claro. En México tiene o tenía un nombre, la mordida, pero la verdad es que la cultura latinoamericana y su relación con los recursos de todos es una relación imperfecta. Y estamos hablando precisamente del cuento de un alcalde del estado de Nayarit, de la ciudad de San Blas, ¿no? Del municipio de San Blas, que él, digamos, decía, yo robo pero poquito. Y montaba unas rumbas pero inmensas también, y con comida, con tequila, con lo que fuera, y la gente muy contenta, ¿no? Ahora, no guste o no,
La principal, o sea, la primera actividad que debe culminar bien un político, la primera tarea, no la principal, es conocer su pueblo. ¿Ok? Sí. Y esto, por supuesto, es muy inmoral, porque bueno, este es un pueblo que le gusta la rumba. Bueno, yo le doy la rumba y ya conecto. Después hablamos al día siguiente, pero por lo menos ya tengo la conexión. Y decía Mike Delgadillo con muchísima certeza, que bueno, eso es lo primero, usted tiene que saber a quién se dirige. Si usted, por ejemplo, no puede hablar inglés en una población hispanoparlante, eso es ridículo. Por cierto, Claro. ridiculez en la que caen muchos necios. Usted no puede hablar en términos de física nuclear a un grupo de politólogos, porque bueno, serán politólogos, pero de física nuclear no van a entender ni van a atender. Entonces, esa es la primera. Y por supuesto, decía Mike, que las sociedades siempre son complejas, híbridas, ¿no? Y entonces hay que segmentar ese discurso, muy Sí. probablemente. Y esa segmentación requiere un esfuerzo. ¿Qué puedes abundar al respecto? Mira, Víctor, quisiera mencionarte un punto que creo que cada día está tomando mayor auge y que para aquellas personas que estén inmersas en la política me darán la razón, que es el tema de la imagen pública. Y la imagen pública no solo física, sino también en el discurso. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces hemos visto en diferentes latitudes de Latinoamérica que hay políticos que se quieren rejuvenecer, pero de forma muy forzada. Es decir, hay político que tiene 50 años de trayectoria, que siempre ha tenido la barba de candado, que ya uno lo conoció en su juventud y que sabe que tiene canas. Y de pronto un día, él, no conforme con comprarse Just for Men o lo que sea y pintárselo completamente de un color que ni cuando estaba joven tenía. En Venezuela lo llamamos color charro mexicano. Algo así, algo así. Y luego se quitan totalmente rasuraditos como tipo pompi de bebé, aquí le decimos, ¿no? Muy lisitos, sin ningún tipo de vello. Y luego además se compran un outfit, una vestimenta súper juvenil, o sea, de un chamo de 20 años, como dicen ustedes, chamo, de 20, cuando, oye, tienes 60 y te estás comprando un jean súper ajustado y unos nuevos tenis de los que están de moda y demás. Y no conforme con eso, quieres empezar a utilizar palabras de los jóvenes para tratar de conectar. Es el peor error que se puede cometer. Y viceversa, cuando tú eres un joven, pues tú no puedes engañar a la gente fingiendo que tienes la experiencia de uno de 70, porque eso no se puede, no resulta favorable. Entonces, no estoy diciendo con esto que debas de transformar tu personalidad, no. Lo que se debe de hacer es analizar el contexto al cual vas. Desafortunadamente, en nuestros países y por tanto estados, municipalidades y demás, incluso dentro de una misma municipalidad hay desigualdad. Hay lugares donde son muchísimo mayores los ingresos, unos cinturones de miseria, unas partes son de clase media. Y yo te voy a poner el caso de un político con el cual trabajé, que era empresario. Y bueno, era un empresario prominente y él tenía un Rolex. Y entonces, lo primero que hicimos, o sea, tampoco fue comprarle un reloj de $2, ¿verdad? Pero fue uno intermedio, uno normal, que cualquier persona podría comprar, es decir, básico, y decirle, tú no lo puedes sacar más cuando vas a la sierra, donde hay un margen amplísimo de pobreza. Tú no puedes hacer eso porque eso también es hasta ofensivo para las personas, ¿no? O los políticos que tienen zapatos de 5, 10 mil, 20 mil dólares, trajes, qué sé yo. Bueno, hay contextos. También hay La contextos. pregunta es de dónde lo sacó, porque me estás hablando de un gobernador que era rico de cuna y que sigue siendo rico. Y él Sí, podía tener claro. un Rolex. Era auténtico. Cuando lo que tú le decías, modera tu autenticidad. Pero por Exacto. supuesto, nadie se va a extrañar de que tú tengas un Rolex. Ahora, Claro. uno se extraña de ciertos políticos que ayer andaban, como aquí dice, en alpargata, y hoy tienen unos Ferragamo. Entonces uno Exacto. dice, bueno, pero ¿de dónde lo sacaste? Tanta autenticidad nueva, ¿de dónde salió? Pero vamos a dejar la discusión hasta aquí, vamos al corte, la lectura de las noticias y ya regresamos con el psicólogo Mike Delgadillo. Después quiero que me hables de la maestría en consultoría política que también tienes. Síganlo en Instagram, @Mike Piso Delgadillo 12, y en Twitter, lo usa menos, @Mike Piso Delgadillo. Él es campeón nacional de oratoria, o fue campeón nacional de oratoria en México, y ahora es consultor político en esos temas
de la empresa ABG 21 del estratega político Abidel Villarreal. Ya regresamos. Deja que tu cuerpo revele poquito a poco esa huequita que no me dejan tranquilo el coco y no me digas que no veo en tus ojos esa ganita que yo te provoco. Dime tú a quién besarás cuando el sol caiga del cielo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. INAME pronosticó lluvias con descargas eléctricas en áreas del Zulia, Andes, Llanos Occidentales, Amazonas y Bolívar. Riesgo de incendios forestales en Centro Occidente y marejadas en algunas costas del litoral occidental y el Golfo de Venezuela. Delcy Rodríguez anunció en la noche de este domingo que Venezuela registró en las últimas 24 horas al menos 55 nuevos contagios comunitarios por COVID-19. Exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, insistió en que la oposición debe buscar que las negociaciones se enfoquen en mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y en internacionales, Emmanuel Macron ganó este domingo las elecciones en Francia frente a la ultraderechista Marine Le Pen y ya deja ver su intención de reconciliar al país y ganar las próximas legislativas. Rusia anuncia alto al fuego para evacuar a civiles de acería Azovstal, al tiempo que el Papa pide al patriarca ortodoxo ruso Kirill intervenga por la paz en Ucrania. Y en los deportes, la selección femenina Vinotinto Sub-20 se despide del Suramericano de Chile 2022 al caer derrotada ante Brasil con una pizarra final 1-0. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Cristi Blanco. Sigan atentos a la programación de su RCR. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR,
750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad, 25 de abril del año 2022, un lunes muy especial con la presencia también muy especial del psicólogo Mike Delgadillo, @Mike Piso Delgadillo 12 en Instagram, @Mike Piso Delgadillo en Twitter. Él es psicólogo mexicano, ha sido varias veces campeón nacional de oratoria y es actualmente consultor político de la empresa de consultoría política ABG21 que lidera el estratega Abidel Villarreal. Bueno, estamos hablando de debates políticos, de comunicación política, y bueno, nos has dado dos claves. En primer lugar, un político debe saber a quién le habla, y lo segundo, un político debe ser auténtico. O sea, los políticos no renacen de un día para otro, eso no es verdad. Y a veces los consultores políticos caen en la tentación de hacer una especie de reestructuración, de reingeniería acelerada del político, y bueno, nadie les cree, porque el pueblo puede ser sencillo, pero como dicen en Venezuela, el pueblo tiene su malicia, o sea, no se deja engañar de cualquier forma, no va a haber un viejo arrugado con el pelo negro, es objeto de burla, pues, ¿no? ¿Qué es esto de este hombre con edad y ni una cana? Explícame. Entonces empiezan a reírse porque en Venezuela es extraño, pues, el hombre que no exhibe sus canas, ¿no? Entonces decimos que son como los charros mexicanos. Tienen 200 años y tienen el cabello negro y los bigotes negros, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa nos puedes decir en esta derivación en la que estamos? Tercera. Bueno, creo que es importante cuando uno está construyendo esta imagen política, entender que el discurso debe de ser congruente y que solo es un elemento. Es decir, como han mencionado que dicen en Venezuela, hay personas que llenan discurso de paja, pero que al momento de ver los resultados, de ver las acciones, de ver la forma de gobernar, no existen. Y eso me recuerda mucho al auge que han tenido las redes sociales, donde de cualquier forma hay un discurso en las redes sociales. Desde la imagen de portada y perfil que se elige, estás dando un mensaje, estás enviando un mensaje. Si tú pones una frase en la portada, estás enviando un mensaje. Cuando tú realizas un posteo, aunque sea de 140 o de 280 caracteres, estás enviando un mensaje. Y debes de definir y hacerlo congruente para que no sean dos personas distintas. Porque también luego pasa eso. Hay políticos que dicen, yo me expreso muy bien en público, yo puedo manejar perfectamente los eventos, las entrevistas, las conferencias y demás, pero ponen al sobrino a manejar en las redes sociales. Y entonces, las palabras que se utilizan en uno y en otra vía no coinciden. Y la forma en la cual se expresan en uno y en otro no coinciden. Entonces debes de tener mucho cuidado con eso, porque creo que se está aumentando mucho una tendencia de querer poner todo el pilar de la comunicación en las redes, y creo que eso es riesgoso. Es riesgoso porque tú puedes tener un equipo muy robustecido en el tema de la comunicación digital, que te genere gráficos, videos, que te ponga grandes seguidores en todas las audiencias, pero al final de cuentas, la materia prima eres tú. Y tú debes de tener la capacidad para tener bien clara la estrategia y la línea discursiva que vas a seguir para que luego la gente no se encuentre como a dos personas, porque eso puede pasar. Y entonces lo que se genera es la pérdida de credibilidad. Mencionabas algo muy importante respecto cuando quieren hacer una reingeniería de imagen acelerada. Recordemos que una reputación y una imagen lleva tiempo construirla. Lleva tiempo y tienes que analizar diferentes aristas, diferentes factores. Pero ojo, cuando se ve evidenciado con un grave error o con una gran incongruencia comunicacional, se destruye en un instante.
Entonces, es por eso la importancia de que el eje comunicacional sea similar en todos los aspectos, ¿verdad? Y que sea congruente, porque si tú tienes ejes aislados, cuando armas el rompecabezas, no encajan las piezas. Es que de la oratoria es fácil caer de inmediato en los debates. En Venezuela debate no hay, porque nosotros vivimos un régimen que no permite ni siquiera que haya oposición, mucho menos debate. El discurso político está muy mal logrado porque es de lejos y es muy escatológico, de insultos, etcétera. Usted, lo otro. La hegemonía comunicacional que practica el gobierno no permite que los políticos de la oposición tengan acceso a los medios de comunicación, y los políticos que van a los medios de comunicación, excepción hecha esta casa, RCR 750, van advertidos que no pueden usar ciertas palabras, que no pueden utilizar ciertos títulos, que no pueden referirse a ciertos políticos de tal y cual manera, porque inmediatamente caen en una cosa que ha hecho mucho daño en Venezuela, que es una fiscalía realenga que a cualquiera lo pone preso por instigación al odio, etcétera, etcétera. Pero hablemos de México para tener contraste. En México es muy común, creo que obligatorio el debate en las campañas políticas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Y qué recomendación le puedes dar a un político si tiene que ir a un debate? Bueno, pues lo primero que tienen que entender es que a diferencia de lo que crean, ellos no van a debatir con los demás. Ellos van a comunicar su mensaje a su electorado y también a sus potenciales electores. Y también deben de comprender algo muy importante. La mayoría de las personas no están interesadas ni en la política ni en el debate, pero eso no significa que puedas dejarlo por sentado y que no le vas a poner ningún gramo de tu atención al mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo veo de la siguiente forma. Si hay un debate bien preparado, con un candidato, con un equipo de coaching que hace bien las cosas, puede servir como un espacio en prime time, como le llaman, en televisión, en redes sociales, para comunicar, y además, todavía como un plus, después de eso, tú puedes tener, dependiendo de los temas que se hayan abordado, 3, 4, 5, 10, no lo sé, dependiendo de lo largo que sea, spots, prácticamente spots, porque tú llevas un inicio, tu propuesta, que es el cuerpo, y cierras con lo que podría ser el llamado al voto, por ejemplo. Y eso es importantísimo que lo comprendan, porque muchos no lo entienden así y lo ven como un combate, como una pelea, como una arena para poder luchar. ¿Quién insulta más? Exactamente. Y bueno, también dependerá, volvemos a lo mismo, de la capacidad y del lugar en el que vayas. Pero creo que aunque vayas perdiendo y tú busques atención, al final de cuentas te desprestigia. Es decir, no quiero decir con esto que durante el debate no podrás contrastar alguna idea o hacer algún señalamiento. Pero creo que de lo que la gente está más cansada es de ver peleas. Ahora, si quieres ver peleas de alta calidad, pues te pones a ver el box o te pones a ver UFC, un deporte profesional que es para eso, pero no creo que esperen eso de los políticos, porque además, en las encuestas, por ejemplo, en nuestro país, un gran nivel de rechazo hacia la clase política es por eso, porque no tienen credibilidad, porque creen que siempre se están peleando, porque piensan que solo están viendo su beneficio, no el de la gente. Y la gente quiere escuchar respuestas para sus necesidades, para sus problemas, no para temas personales que tengan entre la clase política. Eso es importante de entender en un debate, en cualquier etapa de campaña. Y sobre todo prepararse, siempre prepararse. Los políticos que creen que sus problemas y sus peleas y sus conflictos son los conflictos del país están totalmente errados. Claro. La gente no necesariamente compra los conflictos del otro, ni necesariamente le interesa saber cómo es que vas a llegar. Lo que quiero es que me hagas propuestas. Y allí en el caso venezolano hay mucha desconexión con el electorado, o sea, con los ciudadanos. Los ciudadanos no se sienten identificados con los políticos porque los políticos no les transmiten nada. De hecho, Luz Sierra dice, persona a persona, contacto directo, los políticos venezolanos son virtuales, no les gusta que el pueblo los toque. Ese es el peor de los errores. Las redes en los políticos no lo ven más del 1%. Tal vez sí lo ven más, pero efectivamente, de nuevo, tú tienes que acompañar tus redes sociales con algo de realidad. ¿Es así o no es así, Mike? Claro, no, definitivamente. Ahora bien, también me ha tocado asesorar a políticos que no les gusta el contacto con la gente. Y entonces digo, bueno, podrían dedicarse a otra cosa, porque la política es eso, es tener contacto con las personas, es escuchar. Claro, si quieres hacer una verdadera tarea política, eso no significa que vas a resolverlo todo escuchando a la gente y que tendrás que dedicarle 10 horas al día a eso, pero sí
te da un termómetro de lo que la gente siente, de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree que puede ser la resolución. Y además, que es un plus fundamental, te muestra como un ser empático, un ser que entiende y que eres humano igual que ellos, porque muchas veces en campaña están contigo, te agarran la mano, te dan un beso, bailan contigo, y a los 2 meses nunca los vuelves a ver. Nunca los vuelves a ver, más que pasando con un convoy de 27 camionetas, o en helicóptero, o en avión, o en los foros. Pero eso es una distancia muy grande que no debe de seguirse. Campaña, estamos hablando de campaña. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones que Mike Delgadillo, consultor político, le daría al político en esos contactos persona a persona? ¿Cómo se debe comportar? Bueno, debe de mostrarse cercano. Debe de tener la mejor cara posible. No importa que esté cansado. Porque, ojo, las campañas son cansadas, son humanos, y hay veces que es preferible tomarte un tiempo extra para descansar y cambiar tu actitud, porque eso se percibe. Tú percibes cuando una persona está de mal humor, cuando está enojada, cuando está triste, cuando está feliz. El cuerpo te delata, el lenguaje no verbal te delata. Entonces yo les diría, primero, antes de entrar a una campaña, piensen bien si quieren hacerlo, porque es algo complicado. Incluso hay sátiras políticas donde gente a la mitad dice, no, ya no quiero, ya quiero tirar la toalla, porque no están preparados, porque no es lo que realmente les gusta. Deben de tener eso muy bien en claro. Número 2, deben de escuchar y ser pacientes, porque hay gente que está esperando o ha esperado durante días para verte y no te quiere soltar y quiere tomarse una foto contigo y quiere contarse toda tu vida. Claramente es imposible que te lo puedan contar en 2 minutos mientras vas haciendo un recorrido, pero tú tienes que ser amable, porque si no, entonces pues dedícate a otra cosa, ¿verdad? O sea, donde no estés con contacto con las personas, donde no tengas que escucharla. Y bueno, la tercera es siempre tener muy claro que necesitas retroalimentarte y tener claro los mensajes que debes de decir. Muchas veces hay al inicio de las campañas, cuando se están preparando, una lluvia de ideas muy gigantesca de lo que todos creen que debería de hacerse, debería decirse y debería proponerse. Pero al final de cuentas, el estratega general será quien se encargue de definir los ejes rectores, y ante esos ejes rectores tú debes de apegarte, porque si no, te pierdes en un mar de muchísimas cosas. Y mientras tanto que den la mano y miren la cara, ¿no? Porque los políticos en campaña dan la mano y miran para otro lado. Eso no tiene sentido. Claro. La gente queda incómoda, queda incompleta. Si tú das la Mira, mano, tienes que mirar los ojos. acabas de mencionar algo importante que te agradezco, se me había olvidado. Les recomiendo a todos un libro de cabecera, no solo para consultores y para políticos, para las personas, que es de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y ahí menciona que había un político, me parece que en Reino Unido, que se sabía más de 80,000 nombres de pila, ojo. Y eso significa que no hay una palabra más potente para las personas que tu nombre de pila. Si tú vas caminando por la calle, no importa en el lugar que estés, en el país que estés, si gritan Víctor, tú automáticamente vas a voltear, porque es tu nombre y es la palabra más fuerte para ti. Ahora, lo que mencionas de dar la mano y voltear a ver los ojos, cuando lo vean, díganle su nombre. ¿Cómo te llamas? Pregúntale cómo te llamas. Víctor, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Son 2 segundos. Pero son frases que la gente no va a olvidar, porque le dijiste su nombre, va a decir, dijo mi nombre. Y si el día de mañana, por alguna circunstancia, te lo vuelves a encontrar y tú recuerdas su nombre, eso va a ser una experiencia invaluable y tú vas a tener a una persona, un seguidor, un fan, prácticamente por vida, porque es casi imposible que los políticos presten ese tipo de atención en el cara a cara, que es lo que tú mencionas. Bueno, hablando del cara a cara masivo, ustedes tienen un presidente muy peculiar, porque es un presidente que hace 365 ruedas de prensa al año, ¿no? Bueno, tal vez un poquito menos, pero tal vez un poquito menos por los días festivos, pero no, sí, es cierto. Es una estrategia, algunos dicen que comunicacional, algunos dicen que propagandística, no quisiera entrar en debate, pero lo que sí puedo decir es que es un ejercicio fundamental porque él marca la agenda. O sea, él desde que era jefe de gobierno en el año 2000 en la Ciudad de México, él hacía estas conferencias. Entonces, ¿cuál es el primer factor? Hay una congruencia. Él lo hacía cuando gobernó. Dejó de gobernar porque compitió para llegar a la presidencia y cuando lo logró, lo volvió a hacer. Entonces, no está inventando nada, no está fingiendo ser otra persona, él siempre lo hizo. ¿Ok? Se levantaba temprano y hacía esas conferencias. El que votó por él sabía que todas las mañanas
iba Claro. a tenerlo en el televisor. Muy Exactamente. temprano, además. Sí, muy ¿Pero es temprano. cadena nacional o es simplemente una transmisión desde el canal oficial? Cadena nacional. O sea, Cadena todos los nacional. programas, los canales lo transmiten. Pues a lo mejor no todos, pero una cantidad importante de canales sí, y todas las redes sociales, te la puedes saber Pero es pasar. mandatorio. No, mandatorio no, pero sí hay más o sea, hay variedad de canales públicos que Pero lo es bueno transmiten. aclararlo porque en Venezuela las cadenas son que el Estado se apropia en ese momento de la señal de todos los canales Ah, ok, de no. radio y televisión y obliga, salvo pena de perder la concesión o de que te invadan, qué sé yo, unos militares disfrazados de ninjas, etcétera, y te quiten el canal. Entonces, ¿allá es mandatorio o es optativo? No, es optativo, pero es una estrategia muy interesante porque la hace en un horario en el cual hay noticieros en vivo. Y entonces, si está diciendo algo importante en ese instante, se enlazan o pasan el video y aún así sigue teniendo espacio, ¿no? Entonces, está estratégicamente muy bien pensado. Y bueno, creo que tiene una facilidad de comunicarse muy importante. Y fíjate, otra cosa que hablando o volviendo al tema del discurso, él utiliza muchas frases muy peculiares. Por ejemplo, en campaña utilizaba que les regalan despensas con frijol con gorgojo, ¿no? Que es ese animalito que se come el frijol en mal estado. Y Mismo fue muy... porque las bolsas CLAP que nos traían de México tenían el gorgojo. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, también cuando el anterior presidente compró un avión carísimo, él lo comparaba con el de Obama, ¿no? Y decía, tienen un avión presidencial que no tiene ni Obama. Y entonces se popularizó. Y así, o sea, él hacía frases que eran muy coloquiales y que se metían en el inconsciente de las personas que llegaban a permear hasta en los más jóvenes. Llegaban a aparecer en los memes de las redes sociales y demás, y entonces él penetraba muy bien esa comunicación. Pero ojo, su base fue la congruencia, porque nunca cambió ese discurso, nunca habló de otra forma, siempre habló despacio, siempre decía chascarrillos, siempre era muy carismático y en el cara a cara era muy querido, se dejaba apapachar, vaya, ¿no? Porque hay políticos que claramente se ve que su cara les cambia cuando los empiezan a tocar. Ahora, bueno, estamos hablando el- yo no coincido con él, pero uno no puede dejar de decir que es un monstruo político, ¿no? O sea, una persona que no baja el 70% de la popularidad, que se levanta todas las mañanas primero que el resto de los políticos y hace un programa de radio y de televisión que rinde cuentas constantemente, de cualquier manera. Acaba de pasar por un revocatorio en el que simplemente los partidos decidieron no jugar y votaron solo los de a favor, ¿no? ¿Cuántos Sí, millones de votos? 18 millones de bueno, votos. sí, fueron cerca de 18 o 19 millones de votos. 18, 19 millones de votos y bueno, ahí está. Yo siempre le digo a los mexicanos, bueno, mientras no haya reelección presidencial, cualquier cosa, ¿no? Puede ocurrir. Entonces tenemos saber a quién le hablas, ser congruentes y acompañar el discurso con la acción. La Sí, cercanía tiene que ser genuina también, ¿no? claro. Las redes sociales tienen que parecerse al político de verdad. Y las fotos. También me da mucha risa porque el, el, este, de repente ponen fotos de hace 40 años, casi que recién nacidos, y cuando uno los ve en la realidad, pues son una pasa, están totalmente arrugados. Este, y hace poco nos pasó en una experiencia que la foto de una moderadora, precisamente de un debate, muy linda, se veía muy relevante, además es una persona muy relevante, y cuando la vimos, bueno, era otra cosa, ¿no? La mitad del tamaño, el doble de la edad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, hacer y claro, nadie deja de decir, oye, esto no es lo que yo esperaba, como el muelle de San Blas, esto no es. claro. Mira, creo que tiene que ver mucho en no caer, o sea, una cosa puede ser el cuidado, un respectivo cuidado equilibrado de la imagen, porque claramente todos los políticos van a utilizar Photoshop, todos los políticos van a tratar de mejorar o quitar alguna imperfección y demás, que está bien, pero lo que no debe pasar es que raye en la vanidad, porque cuando raya en la vanidad, entonces las personas asumen, y con cierta razón, oye, entonces él está más preocupado por salir bien en las fotos, por verse bonito, por verse guapa en dado caso, que por estar atendiéndonos.
igual tiene que ver con la vestimenta. Por ejemplo, si tú siempre lo ves en un evento público donde tiene que abrazar a la gente y demás, y lo ves impoluto, dices, bueno, entonces él no abrazó a nadie, él llegó por atrás y se subió al templete, porque es imposible que tú llegues, por ejemplo, el presidente, cuando va a eventos a los diferentes estados de la República, le llamamos aquí baños de pueblo, que es pasar, saludar a la gente, recibir carpetas, escuchar, tomarte la selfie. Él termina despeinado, con la camisa así, desabrochada, un poco el botón de hasta arriba, pues ya se lo desabrocharon, de que lo están jalando para abrazarlo, pero él ha mantenido en su discurso que él no quiere seguridad porque a él lo cuida el pueblo, porque él siempre ha estado, pues como estuvo muchos años de campaña, visitando diferentes lugares e iba a comunidades de verdad muy pobres. Y cuando le han preguntado que se ve un poco más viejo de lo que es, dice, es que yo he andado por caminos de terracería, ¿no? O sea, yo me he metido hasta los pueblos más recónditos del país y eso es cierto. Como dices, podrás estar de acuerdo o no con su personalidad, pero era totalmente lo contrario, que eso también es como un bonus, es como la antítesis del anterior presidente, que era demasiado cuidado, que decían que era una imagen extremadamente construida. Su peinado siempre era exacto, nunca tenía un cabello fuera, o sea, como que todos los días iba alguien, lo peinaba y demás, camisas muy caras, no, o sea, me explico, era como totalmente la antítesis, y que aunque él quisiera tratar de hacer esos baños de pueblo... Los pobres no se pueden disfrazar de ricos y los ricos no deberían disfrazarse de pobres. No. Hay que ser genuinos. Yo creo que genuinos que además representes lo que en realidad vas a ser y lo que en realidad eres. Esos son los que conectan. Eso realmente es la esencia del populismo, del popularianismo. O sea, yo quisiera un término que no sea el demagogo mentiroso, sino aquel que no tiene problemas en contactar con el pueblo porque finalmente el pueblo es, digamos, su referente. Ahora, nos queda mucho en el tintero, ¿no? Muchísimo en el tintero que será para otro programa, porque yo quería discutir contigo y no me dio tiempo, bueno, el problema del discurso de los liberales. ¿Por qué el discurso de los liberales no pega? O es tan difícil de pegar, o se consigue con tantos problemas de entrada, mientras que el discurso de los populistas es un discurso pegajoso, la gente se quiere siempre conectarse, es fácil de conectar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿y qué podemos hacer para mejorar eso? María Macei tiene razón, AMLO es un populista más en el poder, los carteles de la droga en México siguen bollantes, bueno, y no solo en México, también hay que decir que el problema del narco es un problema latinoamericano. Eso no define al país, la verdad, se los digo, no lo define. Y en todo caso, te digo, María, es sideral el abismo que hay entre el funcionamiento de las instituciones en México y la desgracia que vivimos en Venezuela. Es sideral. Aquí todavía hay instituciones en México y no solo eso, sino que funcionan y son corajudas, son robustas, ¿no? Pero bueno, esa será otra discusión, María. Un fuerte abrazo desde aquí. Gracias siempre por la sintonía. Gracias a Mike Delgadillo, es psicólogo, ha sido varias veces campeón nacional de oratoria de México. Su Instagram es @MikePisoDelgadillo12, su Twitter es @MikePisoDelgadillo, consultor político de ABG21, la empresa de consultoría política que lidera el estratega Abidel Villarreal. Hemos conversado un poquito de todo, sobre debates políticos, sobre algunas recomendaciones a los políticos, bueno, y sobre el comportamiento de la gente. Muchísimas gracias. Hoy día de San Marcos Evangelista, 25 de abril, se nos está yendo el mes de abril. Pronto, digamos, pasará mayo, y bueno, y cuando pase mayo, llega junio, y cuando llega junio, vuelvo a Venezuela. Fuerte abrazo. Con todos ustedes aquí echan broma porque dicen que yo siempre digo que faltan 70 días. Bueno, a mí no, digamos que faltan 70 días para volver y esa es mi muletilla. Bueno, fuerte abrazo a todos, los quiero mucho. Gracias a todos los que se conectaron. Brujo, Leloa, María Macei, Pedro de Armas, Luz Sierra, por supuesto Abraham Bencid, ¿quién más anda por aquí? Bueno, y todos los que se conectaron y estuvieron en nuestro chat en vivo. Saludos a todos, gracias. Jaime Lestares, Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González
En los controles, Cristi Blanco, la lectura de noticias, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.